Siervos amados, preciosa familia, santos de Dios, hoy le presentamos nuestro saludo diario. Por esta cuarentena queremos acercarnos a ustedes y dejarle una pequeña reflexión para que ustedes busquen la palabra de Dios, para que escudriñen las escrituras que está al alcance de todos. Queremos que usted esté pendiente y listo de esta palabra de Dios que el Señor coloca en nuestro corazón. Vamos a leer hoy una pequeña porción de la palabra que está en Jonás. El libro de Jonás es un libro muy pequeño de la Biblia, de las Escrituras, solamente 4 capítulos, y usted lo puede escudriñar tal vez en 5, en 10 minutos, como va a durar esta enseñanza, tal vez 5 o 10 minutos. Dice aquí en el libro de Jonás, Jonás huye de Jehová, de Dios. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, no nos podemos esconder de Dios. Como dice en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me escondiera debajo de una piedra, allí estás tú. O debajo del mar, allí estás tú. No nos podemos esconder de la presencia de Dios, porque nuestro Dios es Dios único, unisciente, omnipresente, soberano, un Dios de toda deidad. Amén. Yo quiero leerles esta porción de la palabra de Jonás, libro de Jonás 1 al 6 nada más, y después miramos algo del capítulo 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién estaba hablando? Dios al profeta Jonás. Y dice que esta ciudad estaba en gran pecado. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que descendía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. No quería obedecer, no quería hacer caso, porque esta ciudad era una ciudad grande en extremo, pero una ciudad que estaba en pecado, en violencia, en robo, en rapiña. Una ciudad que hacía atrocidades, una ciudad cruel, inmunda. Dice el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría en 2. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, porque eran más de 300 marineros. Tenían varios dioses, pero nuestro Dios es un Dios único. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cómo le parece? No quería saber nada de lo que Dios le había mandado. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Dormilón. Le dijo así, entre paréntesis, oiga, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Querida familia, querida iglesia, siervos de Dios, una gran ciudad que estaba en pecado, pero el Señor les envía un gran profeta. Un gran profeta de Dios. Amén. Un gran profeta a esa ciudad para que les hable de arrepentimiento, para que les predique la palabra, para que les diga que se arrepientan, que busquen, que clamen. A eso les mandó Dios. Bueno, esta gran epidemia es una gran señal mundial
para que busquemos nosotros de Él, para que usted busque en su casa, en su hogar, en su familia, para que se reúnan. Tal vez hacía mucho tiempo que no nos reuníamos en casa, papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, hermanas, nietos. Reúnanse en un grupo a orar, al escudriñar las escrituras, que alguien les predique como Dios mandó a este gran profeta. Hoy hay en muchos medios de la televisión muchas predicaciones, muchos pastores, evangelistas, maestros, en la radio, por la televisión y por muchos medios como el internet. Muchas iglesias cristianas hoy en el mundo se han levantado para predicar la bendita palabra de Dios. Una palabra limpia, una palabra sana, lo que hace la iglesia cristiana. Buscarle, dice aquí, para que busquemos de Él, buscarle en oración, en clamor, en arrepentimiento, en lectura de su palabra. Eso es lo que hace la iglesia cristiana, buscarle en la lectura de la palabra de Dios, libros cristianos, predicaciones, oír la palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin fe dice la palabra de Dios que es imposible agradar a nuestro Dios. Es imposible. No que nos vengan a predicar casa a casa. No hay necesidad. No. Dios el Señor nos dio a cada uno una conciencia. Una conciencia limpia. Amén. Para que usted busque del Señor. Mire lo que dice aquí en el 3. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, aquella ciudad, por mandato del rey, o sea, de su presidente, y de sus grandes, o sea, de sus ministros, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, y no se les dé alimento, ni beban agua. Un ayuno en total para que este pueblo se arrepintiera y buscara de Dios. Este rey dice que le llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Un acto de arrepentimiento, y mandó a este pueblo, aún los animales que no tienen conciencia, aún los animales que no tienen un espíritu, solamente tienen una vida y un alma. Pero allí este rey estaba poniéndolos a un ayuno, tal vez de 10, tal vez de 20, tal vez de 40 días, porque Jonás les predicaba 40 días y 40 noches. Querida iglesia, querida familia, usted tiene una conciencia limpia para que busque del Señor. Tal vez estamos en una cuarentena. Para eso Dios nos pone hoy, para que prediquemos la palabra de Dios. Para que prediquemos. Este pueblo de Nínive estaba en gran pecado. Estaba en gran pecado. ¿Pero qué? Pero supo escuchar la voz de Dios. Supo escuchar la voz del profeta. Y Nínive se arrepintió. Amén. Nínive, este pueblo se arrepintió. Querida iglesia, ¿qué quiere Dios hoy? Que le busquemos con todo nuestro corazón. Buscarle de corazón como lo hizo Nínive, esta gran ciudad. Dice aquí, en el 3, usted lo va a leer en su casa, va a buscar esta porción de la palabra, la van a escudriñar entre todos, entre esas 10, entre sus amigos, entre sus vecinos, porque la palabra de Dios es para todos. Dice aquí el 3, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, miren, no quería ir, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, dijo Dios.
vaya, hábleles, vaya, predíqueles, vaya, que busquen la presencia de Dios. A eso lo mandó Dios a Jonás. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, tal vez una ciudad como Bogotá de grande, tal vez una ciudad como Medellín de grande, como cualquier departamento de Colombia, pero estaba en pecado, querida iglesia, como está el mundo atribulado hoy en pecado. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba todos los días diciéndole, miren, de aquí a 40 días, Nínive, esta gran ciudad, será destruida. De aquí a 40 días, esta gran ciudad será destruida por el pecado que había en cada uno de sus corazones. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey, hasta el presidente, hasta el alcalde, hasta el ministro, hasta el gobernador de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ellos, un acto de arrepentimiento, un acto de clamor de este rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes ministros, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, ni siquiera una gota de agua. Aún los niños de pecho estaban en ayuno, aún los animales que no tienen conciencia, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, querida iglesia, querida familia, clamen, pero fuertemente. ¿Cómo debemos clamar? Fuertemente, con fe, con valentía, con poder. Así es que Dios mandó a este rey, a esta gran ciudad, que clamaran fuertemente y que se convirtiera en cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos, del robo, del chisme, de la grosería, de la vulgaridad, de la violencia que había, del pecado que había. ¿Quién sabe? Dice aquí el 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe, querida iglesia? ¿Quién sabe? Dice aquí, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, querida iglesia. ¿Quién sabe? Si nosotros clamando al Dios grande, al Dios poderoso, en oración y ayuno y en cilicio, quién sabe si nuestro Dios se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, querida iglesia. Eso fue lo que dijo este rey sobre esta ciudad. ¿Usted qué piensa que vemos aquí en el versículo 10? ¿Será que esta gran ciudad pereció? Mire lo que dice el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo, querida iglesia, porque Dios es un Dios grande, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, y no hay un amor más grande que el Dios nuestro, querida iglesia. Y dice que perdonó todo este pecado, esta gran ciudad tan grande, porque vio lo que ellos hicieron. Y se arrepintió Dios del mal que había hecho que les haría y no lo hizo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios cuando nosotros buscamos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros intercedemos, nos unimos entre todos en oración, querida iglesia. ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca Dios, querida iglesia? Primero, que le creamos a Dios, que le creamos.
Segundo, que clamemos a Dios, pero fuertemente, 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 como este pueblo, querida iglesia, fuertemente. Tercero, que se conviertan de su mal camino, de la inmundicia que había en ese pueblo, que se conviertan de su mal camino. Cuarto, que dejen el orgullo, el pecado, la ira, la maledicencia, lo que había en sus manos. Y quinto, arrepentimiento total. Arrepentimiento total, como lo hizo este pueblo, como lo hizo el pueblo de Nínive. Eso es lo que busca hoy Dios sobre nosotros, sobre esto que estamos pasando, que Colombia, que Suramérica, que Norteamérica y que el mundo entero estemos un momento reunidos como hijos de Dios, como hombres de Dios, como siervos de Dios, como están haciendo las iglesias cristianas hoy, predicando la palabra de Dios. ¿A qué mandó Dios a Jonás? A predicar la palabra de Dios a este pueblo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice aquí. ¿Quién sabe si se convertirá de su mal camino y se arrepintió del mal? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Querida iglesia, hoy en el nombre de Jesús quiero dejarle a ustedes esta pequeña reflexión para que busquemos su presencia, para que busquemos de Dios. Hay miles de medios hoy para escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Busque las escrituras, busque de Él, clamen a Él fuertemente como lo hizo este pueblo, y Dios tuvo misericordia, tuvo perdón, tuvo amor. El Dios que nosotros tenemos, el Dios que es el Dios de este mundo, que hizo los cielos y la tierra, Dios es un Dios de misericordia, de poder, de amor y de orden. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén y amén.